si Juanjo no los tiene, yo les comparto despuesito el acta de concertación ya con los horarios de asesoría. Teniendo eso en mente, Juanjo, horarios de asesoría, ¿les sirve al menos uno de estos? Miércoles de 8 a 12 o miércoles Mm, de 4 a 5 o jueves de 9 a 11. Por lo el menos que les del, sirva uno. el del miércoles después de las 4 y el de jueves me sirve. El Ah, único que no me perfecto. sirve es el miércoles en la mañana. Ah, no, listo, no hay problema. Por lo menos desde que le sirva uno, ya es suficiente, ¿sí? En ese Sí, sí. horario, pues me veré, porque ahí es donde vamos a sustentar todos los talleres, todas las cositas que pues vamos, les voy solicitando. Algunas instrucciones generales son, por ejemplo, taller que yo coloco debe ser sustentado en esas horas de asesoría, ¿sí? Lo Mm, único, listo. Y en este momento, yo creo que ya le había preguntado a Arbey, tiene un computador de prestaciones buenas, pues decentes. sí, pero yo diría que sí. Sí, porque vamos a trabajar pues unos software propios de la marca Siemens, que son los que, pues los PLC que hay en el laboratorio son de, en su mayoría, marca Siemens. Entonces vamos a aprender a programarlos en cuatro de los cinco lenguajes estándar y vamos a aprender a hacer interfaces gráficas de pantallas táctiles y todos esos equipos están en el laboratorio. Entonces, pues debemos instalarlos. En primer lugar, debemos tener Windows 10. Creo que eso no lo había dicho a Arbey. Windows 10. Y lo segundo es que yo les voy a enviar los links para que descarguen los software que son un poquito pesados. Sí, entre todos los software que vamos a necesitar, creo que acumulan unas 24 gigas. Sí, entonces, pues yo les voy a enviar los links para que pues, los empiecen a descargar y todo. De todas maneras, yo les voy avisando. Inclusive creo que en asesoría yo se los ayudo a instalar. ¿Sí? Pues hasta hace un año, yo se los pasaba y ustedes pues, los muchachos lo instalaban. Pues yo les apoyaba todo lo que necesitaran en las asesorías allá pues presenciales. Y eso habían miles de problemas, miles de conflictos, les quedan mal instalados, no funcionaban. Entonces el semestre pasado me tocó pues en asesoría ayudársela a instalar uno por uno y al 100% de las personas. Ah, no, a una niña no le funcionó, pero era porque el computadorcito pues no cumplía los requisitos. De resto, a todos les funcionó. Entonces, yo creo que les subo los links y ahí organizamos una asesoría, un encuentro para ayudarle a instalar, a empezarlos a instalar. ¿Sí? Sí, pero está bien. ¿Y no hay Sí, algún profe, video? No. problema. No, mira que no, yo creo que con ustedes voy a hacer los videos. Yo creo que los voy a coger Ah, de bueno, conejillos profe. de India. Entonces creo que con ustedes van a hacer los videos. Y ya, para finalizar, les voy a pedir 2 minuticos, recargo mi tarrito de agua y hago una escala técnica del baño. Es que estaba pues, desde las 12 con los de automatización, entonces no me dieron tiempito. Ya, 2 minuticos. Eso. Sí, profe, hágalo.
Listo, muchachos, les pido ahí disculpas. Entonces vamos a empezar. Ahora sí. Incluyendo estas diapositivas, pues todo entra en el parcial. Sí, pero realmente mis parciales son muy sencillitos. Son un poquito largos, pero son relativamente sencillos. Pero incluyen pues estas presentacioncitas iniciales. ¿Sí? Entonces, tenemos dispositivos programables y vamos a empezar como con toda esta introducción, ni siquiera a los equipos, que son realmente los PLC, sino que a toda una parte más general, que es la automatización industrial, ¿sí? De la cual hacen parte los dispositivos lógicos programables, ¿sí? Entonces, el objetivo del espacio académico nos dice que al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de desarrollar la concepción, especificación, análisis, diseño e implementación de sistemas secuenciales y analógicos o análogos aplicados al mando y monitoreo de procesos de automatización industrial desde los autómatas programables y sistemas táctiles HMI. Entonces realmente este curso bastante completo, digamos es un poquito pesado, y va a requerir, pues, digamos, bastante trabajo por parte de ustedes, pero es un curso bastante práctico, bastante útil y realmente van a terminar al final del curso en la capacidad de entrar a programar estos equipos a cualquier empresa, a un nivel un poquito más de básico, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito porque vamos a hacer interfaces, vamos a trabajar con señales analógicas. Entonces, digamos que básico, básico no es, pero sí va a requerir de mucho trabajo. Pero van a obtener unas habilidades técnicas, espero que bastante altas. El semestre pasado, con esta metodología, fue bastante exitoso. Presentaron unos proyectos muy buenos, totalmente virtuales, pero, pero haciendo eso, realmente llevarlo a la práctica es muy, muy simple, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar. De todas formas, van a habilitar unos espacios en el laboratorio. Vamos a aprovechar también cuando estemos allá. Entonces vamos a tener cierta fundamentación, como son los sistemas automatizados industriales, los equipamientos de control y lenguajes básicos. Lenguajes estandarizados son 5, de los cuales 4 se consideran de bajo nivel, ¿sí? Y un lenguaje de alto nivel, que es el quinto, que se llama Grapset. Sí, vamos a ver además los sistemas de supervisión HMI mediante pantallas táctiles y todo lo que son sistemas analógicos basados netamente en PLC. Entonces iniciamos. Primero, hablar sobre los sistemas automatizados industriales y acá tengo una pequeña, muy pequeña, 3 renglones, definición muy acertada de lo que son los sistemas automatizados. Nos dice, es la tecnología por medio de la cual un proceso o procedimiento se puede desarrollar sin intervención humana. Allí la clave total es sin intervención humana. Entonces, aquí empezamos, es la parte de la ingeniería que hace que un proceso se comporte totalmente autónomo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a automatizar los equipos para que ellos hagan todos sus procesos totalmente solitos. Bien, entonces digamos que la clave es hablar que los procesos no tengan intervención humana. Tenemos 3 puntos de vista. Entonces, lo primero es que como tecnología es un tema de ingeniería. ¿Sí? Entonces, por los equipos que se usan, por los lenguajes que se aplican y por toda la necesidad del diseño, ¿sí? Todos los automatismos tienen que ser muy bien diseñados para que funcionen adecuadamente. Todo esto implica tema de ingeniería, ¿sí? Aunque ustedes en este momento siguen en el nivel de tecnológico
obviamente deben ser habilidades que cuando sean ingenieros necesitan tener, ¿sí? Así ustedes cuando sean ingenieros pues no vuelvan a cablear PLCs y todo, por lo menos deben saber totalmente cómo se programan, cómo funcionan, qué se puede hacer con ellos, ¿sí? Para poder empezar a diseñar procesos más complejos de forma automática. Lo segundo es que como aproximación al trabajo es un tema humano y social. No sé si ustedes han escuchado de pronto una queja social, por decirlo de alguna forma, de que la automatización deja mucha gente sin trabajo. Y la verdad es que sí, pero deja sin empleo a las personas no calificadas, a la mano de obra no calificada. Es decir, una persona que está en una empresa 20 años y nunca se preocupó por estudiar, nunca se preocupó por hacer un técnico, nunca se preocupó por más, a superar más allá de lo que hacía en la empresa, que era subir y bajar una palanca o meter un dispositivo en una máquina y volverlo a sacar. Sí, que son tareas muy repetitivas. Entonces, el que nunca se preocupó no se desarrolla y ese es la mano de obra que deja por fuera. Sin embargo, se compensa con la mano de obra de alto nivel, es decir, con técnicos de mantenimiento, con programadores, con jefes de área, con manejadores de máquinas, con líderes con jefes de sección, ¿sí? Entonces pasa a una segunda etapa, entonces deja sin empleo toda esa mano de obra no calificada y emplea toda la mano de obra calificada, como en este momento están haciendo ustedes, ¿sí? Entonces, si alguien les dice, no, es que eso deja sin empleo, sí, señor, sí deja sin empleo a todo aquel que nunca se quiso cualificar. Y la tercera, el tercer punto de vista es que como productividad y costos es un tema económico. Las empresas, cuando automatizan sus procesos, mejoran altamente su eficiencia y su calidad de los productos. Entonces, pueden vender con mejor calidad y pueden vender mucho más porque su productividad es mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen buenos productos, pero la capacidad no les da. Entonces ahí están pues perdiendo platica. Mientras que quienes automatizan realmente mejoran muchísimo todo este tema económico. Además de que hay una parte que es mejora energética, que es, no hay desperdicios, no hay materia prima dañada, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, hasta el momento todo Bueno, entendible. profe, sí, todo Perfecto. muy bien. Lo que necesiten en cualquier momento que quieran me pueden interrumpir. Bien. Bueno, Entonces, señor. ¿por qué automatizar? Entonces, bueno, si ustedes van a ir a una empresa y le dicen, mira, si usted necesita automatizar, usted le puede, hay muchas razones. Primero, competir en el mercado mediante la reducción de los costos de producción. Y ustedes saben, pues ya todo el mundo es globalizado, uno puede pedir cualquier cosa a China y acá están en un mes o ya 2 meses, pues con este cuento de la pandemia. Entonces, realmente el mercado ya es global. Sí, y nosotros tenemos acá, por ejemplo, muchas microempresas de garaje que a duras penas pueden cumplir o pueden competir aquí de forma local, porque no tienen la infraestructura o el conocimiento de que automatizando van a mejorar muchísimo sus procesos. Entonces, quienes sí automatizan pueden realmente entrar a competir a nivel regional, nacional y dependiendo del nivel de automatización, hasta lo pueden hacer internacionalmente. ¿Sí? Lo otro es que aumentan los niveles de calidad de los productos fabricados y de los servicios prestados. Y eso sí que es importante. ¿Sí? Automatizar estandariza la calidad y una calidad eh, estandarizada es lo mejor que puede tener un producto. Sería muy duro, por ejemplo, digamos cualquier cosa, una cerveza que no conserve la calidad. Entonces usted se toma cualquier marca, se toma una cerveza hoy, uy, qué rico, y la otra semana me voy a tomar una de las mismas, y voy a invitar a unos amigos,
Entonces va, la semana siguiente va y pide la misma marca y ¡pum! Un sabor totalmente diferente. Ahí la calidad, como fluctuó, entonces baja muchísimo y pues el cliente ya no vuelve a consumir el mismo producto. ¿Sí? Perdón, Sí, pero digamos en cuanto al proceso de, digamos, de ese producto cerveza, ¿no? No debería sí, variar mucho, debería variar es como la fórmula que utilizan, el proceso de elaboración como tal de la bebida, ¿no? totalmente. Por ejemplo, hablando de la cerveza, mientras se fermenta, debe estar a una temperatura muy bien controlada. ¿Sí? Si esta temperatura no se controla, la fermentación es mayor o menor y el sabor cambiará. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted no, digamos que sea pues controlado ahí mediante capital humano, mediante personas, Atención humana, sí, que la dicen que atención no, a humana, ojo, yo sé cómo se calienta y todo eso. exactamente. Y puede que se les pase un poquito, puede que esté por debajo de la temperatura que es, y todas estas pequeñas variaciones van a afectar el sabor del producto. Mientras que si usted lo automatiza y deja encargado el control de temperatura, de fermentación, de tiempos, de producción, de envasado a equipos automáticos, la calidad siempre va a asegurar que sea la misma. ¿Sí? Inclusive en cosas tan simples como el envasado. ¿Sí? Si usted lo deja a una persona, está expuesto a factores humanos, agotamiento, cansancio, estado de ánimo. Entonces él le puede llenar, digamos, las 100 primeras botellas súper bien, todas al mismo nivel, ¿sí? Pero ya empieza a agotarse, a afectarse, y entonces las últimas 50 van a tener niveles diferentes. Entonces cuando usted mira, a veces la botella le llega llena, entonces bacano, pero otras veces llega un poquito por debajo, otras veces parece que hasta ya la hubieran destapado. Sí, entonces cosas tan simples como la mera presentación hacen calidad del trabajo. Por ejemplo, los etiquetados, no sé si ustedes han tomado elementos artesanales, cervecita artesanal un jugo artesanal, la gente generalmente le pone las etiquetas a las botellas de forma manual. Y uno en muchas ocasiones ve la etiqueta un poquito torcida, un poquito para un lado, un poquito para el otro. Y son bobadas, pero todo eso influye en la calidad y presentación de los productos. ¿Sí? Cosa que si se hacen un equipo automatizado, ¿no? Usted va a asegurar que siempre la etiqueta quede de la misma manera, totalmente vertical, que el nivel siempre sea el mismo, que el sabor y demás siempre sea el esperado. ¿Sí? Mejora las condiciones de los puestos de trabajo, seguridad y ergonomía, y adapta dichos puestos a las diferentes legislaciones medioambientales de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de que el proceso sigue se vuelve automático, ¿sí? De todas formas, el equipo requiere de operarios, ¿sí? Para encenderlo, apagarlo, detenerlo, hacerle mantenimiento, parametrizarlo, hacerle cambios de referencias, en fin, requiere un operario para la manipulación, digamos, de la máquina automática. El proceso ya lo hace la máquina, pero todo lo previo a la inicialización y todo, pues se requieren operarios. Para estas personas mejoran mucho las condiciones de trabajo, puesto que no están directamente con el proceso. Es decir, no están expuestos a quemaduras, a perforaciones, a cortes, a todo lo que los equipos industriales, pues a todos esos peligros realmente para ellos, sino que ya se dedican simplemente a operar botones. Entonces, claro, eso pues, mejora mucho el puesto de trabajo, la seguridad del operario. Y lo otro es que se adapta a las legislaciones. Por ejemplo, que una persona no puede estar más de 3 horas realizando el mismo movimiento. ¿Sí? Entonces, una persona por ejemplo, que perfora platinas no puede estar 3 horas seguidas, según las legislaciones medioambientales, porque esa persona puede sufrir, por ejemplo, del hombro, de la espalda, y esos son riesgos laborales. Entonces, cada 3 horas deben rotar los puestos, los operarios, para hacer movimientos diferentes. ¿Sí? Mientras que si usted está acá con un equipo automatizado, pues va a asegurar que ese operario no esté siempre haciendo las acciones riesgosas. Sí, entonces la empresa puede decir, vea, no, yo tengo
mi fábrica automatizada, mis empleados están totalmente protegidos ante los elementos repetitivos, ¿sí? Por otra parte, entonces tenemos también aumentar el rendimiento y disponibilidad de los procesos y de esta forma aumentar la productividad y rentabilidad de los mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos en Armenia una fábrica, una empresita de empanadas, ¿sí? Tienen unos empleados, las empanadas son muy ricas, ¿sí? Son de buena calidad, pero su mano de obra es limitada, su capacidad es limitada. Venden, por ejemplo, realizan 1000 empanadas diarias, ¿sí? Las distribuyen por toda la ciudad y todo. Alguien las probó y dijo, uy, están muy ricas, las voy a llevar a vender a Salento. Y le dice, no, venga, necesito 2000 empanadas para mañana. ¿Qué le toca al empresario? Decirle, no, qué pena, no tengo la capacidad. Ahí se perdió el rendimiento y la disponibilidad del producto para poder atender la demanda. Todo porque no tiene pues, la capacidad de la infraestructura. ¿Sí? Entonces, se automatiza y eso le va a generar mayor eficiencia, mayor disponibilidad y por tanto mayor rentabilidad, más plática. ¿Sí? Incrementa la demanda del producto, pues un buen producto, algo que uno sepa que es bueno y que siempre tiene la misma calidad, pues uno lo sigue comprando. Uno como cliente, uno siempre intenta comprar algo que sea bueno, que a uno le haya gustado. ¿Sí? Por ejemplo, me pareció muy extraño, yo creo que pues, no sé si ustedes han comido platanitos Natuchips de Margarita, creo que son. Sí, no, ¿sí los han comido? Sí, los que venden en el paquetico ese verde, que salen maduritos, Ese mismo. Sí, verdes. señor, son como 1300, una cosa así. Esos platanitos son muy ricos y generalmente tienen el mismo sabor, pero realmente casi todos los productos de Margarita son de muy buena calidad. Pero en estos días mi señora que es feliz comiendo de esos platanitos, nos comimos unos maduritos, sí, porque hay verdes y maduros. Y esos maduros sabían hartísimo a quemado. Uf, sabían, no se veían quemados, pero como que el aceite, como que se les quemó algo, sacaron eso, pero siguen cocinando con ese mismo aceite. Uy, no, 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 horrible, esos platanitos, siendo de Margarita, siendo la marca tan reconocida, sabían a puro platanito quemado. No quedó ni uno, pero queda uno como con ese, como con Ese ese yo sin sabor los acabé. de que, sí, sí, pero queda uno con ese sin sabor de que la calidad no era la misma siendo esa marca tan reconocida. ¿Cierto? Entonces ahí hay una pequeña falencia, ¿sí? Y optimizar el consumo de energía, pues obviamente si usted produce más rápido, ¿sí? Con mayor eficiencia, pues va a tener los equipos prendidos menos tiempo. Eso implica menos consumo de energía. ¿Sí? Ya hablando de los objetivos, entonces, automatizar, bueno, tiene muchas cosas, pero podríamos enfocarnos en 3 objetivos. Primero, en algo que se llama el safety, o la protección, la seguridad, y esta se divide en la seguridad en tres elementos. Seguridad a las personas, seguridad a los equipos y seguridad medioambiental. Entonces, obviamente, cuando uno automatiza, aleja, o por lo menos las personas no están directamente en proceso, entonces esto reduce la probabilidad de accidentes, que es mucha, que es mucha. Sí, por ejemplo, mi señora trabajó mucho tiempo en Muebles del Quindío y siempre me cuenta lo mismo, siempre que vemos por ahí unos señores, decía, ay, ese señor es mochito de 2 dedos de la mano, porque una máquina allá siempre tenían accidentes. Dice, esa máquina se le cortó más de uno los deditos y era común los accidentes, creo que según ella era que es una cortadora y según lo que me describe es como una sin fin, aunque para pues uno teniendo los cuidados necesarios, una sin fin no debería ser peligrosa, pero pues no, pues ni siquiera sabe qué máquina era. Pero siempre que vemos por ahí ciertas personas me dicen, ay, ese señor es mochito, ay, ese también tuvo un accidente ahí. Sí, entonces alejar las personas realmente reduce mucho la probabilidad de estos accidentes. También protege los equipos como tal, puesto que se pueden hacer mediciones y acciones específicamente diseñadas para operar equipos en unos valores o en unos rangos seguros. De los equipos, por ejemplo,
una olla, sí, digamos una olla. Dice, no, no, por favor, no la caliente más de 200 grados, porque se puede deformar, porque puede desprender ciertos elementos contaminantes. Y entonces, listo, entonces queda pues, a manos de una persona, y una persona, ¿cómo va a saber pues que son 200 grados o 190? A no ver que tenga medición, pues una persona no lo sabe y puede superar esos valores, esos rangos, y puede dañar los equipos. Con un ejemplo, pues con ese ejemplo tan bobo que doy. Obviamente hay equipos muy costosos, equipos muy, muy robustos que puede uno dañar. Mientras que si trabajan de forma automática, pues ellos están protegidos y en el momento que superen ciertos rangos o ciertos niveles, pues el mismo equipo dice, vea, ya voy a llegar al límite, me apago solo o apágueme o qué hacemos, pero el mismo equipo puede avisar, puede generar las mismas alarmas. ¿Sí? Entonces, eh, protegemos las personas y los equipos. Y no solo eso, sino toda la parte medioambiental, puesto que se pueden realizar medidas y estrategias diseñadas para reducir las fugas y mitigar el impacto de los mismos. Y eso que no estamos hablando de que como optimizamos el proceso, hay menos materia prima que se pierde, entonces hay menos desperdicios, menos desechos, menos basura. Además, la eficiencia energética se nos incrementa y pues exigimos un poquito menos pues todos estos recursos del planeta, ¿sí? Y eso solo hablando de la protección. Ahora, si nos vamos a ver ya desde un punto de vista operativo, ¿sí? Ya también podemos tener tres diferentes elementos. Lo primero, especificaciones. Es decir, siempre podemos asegurar o aseguramos el cumplimiento de las especificaciones de los productos. Tantos mililitros, tanta concentración molar, tanta temperatura, eh, tanto flujo, tanta densidad, en fin, podemos asegurar muchos de las especificaciones dadas para la producción de algunos productos, valga la redundancia, ¿sí? Calidad, esto es totalmente, digamos, clave, puesto que reduce los productos defectuosos, es decir, mayor producción de productos valiosos. Además, todos los productos van a salir siempre iguales, o por lo menos dentro de unos rangos que uno puede considerar iguales para todos los productos, ¿sí? Finalmente, también tiene restricciones, procesos que no pueden ejecutarse manualmente. Hay procesos tan peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, en mi tesis de la maestría, yo diseñé y construyeron por ahí en Tuluá un reactor químico. Un reactor químico es uno de los equipos que menos, pues más peligrosos, puesto que las reacciones exotérmicas de los compuestos que allí se mezclan pueden generar múltiples accidentes. Esos equipos no deben ser operados por personal humano, ¿sí? Deben ser totalmente automatizados para asegurar que el equipo funcione bien y no poner ningún tipo de riesgo al personal. Entonces hay unas restricciones de ciertos equipos. ¿Sí? Igual calderas, por ejemplo, una persona no debería estar encargado de una caldera, aunque muchos años, pues antes de toda esta parte automática, obviamente las personas tienen que estar encargadas de la generación de vapor de forma manual. ¿Sí? Entonces, pues en este momento ya no debe ser así. ¿Sí? Y como tercer objetivo tenemos el punto de vista económico. Primero, la productividad. Como la empresa surgen, entonces hay realmente mejores empleos de recursos. Se genera un mejor empleo del recurso humano. Entonces ya no se requieren, si la empresa tenía 20 empleados, ¿sí? 15 en planta y los otros, y dos vendedores y los administradores, ahora ¿qué puede hacer? Ahora puede tener solo 5 personas en planta, ¿sí? Y el resto haciendo optimizaciones, capacitaciones, vendiendo mayor el producto, haciendo distribución, haciendo trabajo de marketing. Entonces, claro, todo eso va a ayudar a la empresa a generar mejores recursos y a las personas a tener realmente mejores empleos también, ¿sí? Y lo último es que reduce el consumo de energía, entonces, pues claro, la factura va a llegar mucho más baratita.
¿Entendido? Ahí los tres objetivos grandes de la automatización. ¿Alguna pregunta? Pues entendido sí, pero digamos en la parte de economía ese consumo de energía, digamos pues la energía consumida para una planta automatizada pues siempre debe ser, siempre deben consumir harto cada máquina, o sea, por individual cada proceso, cada máquina de su área debe consumir harto. Sí, sí, sí. O sea, hablando de forma general, sí. Sin embargo, lo que está haciendo el equipo es reemplazar la acción del humano. Es decir, si hay, por ejemplo, en una cocina, una fábrica del platanitos, vamos a tomar nuevamente los platanitos. Los equipos van a ser los mismos de producción, es decir, si hay un horno gigante donde los humanos siempre han cocinado, ahora lo que va a hacer esto simplemente va a ser reemplazado por equipos, pero el horno tiene que seguir consumiendo, va a consumir el mismo gas, la misma cantidad de energía, mientras que los equipos de automatización realmente son dados mucho en milivoltios. Lo que más consume son los motores, pero generalmente los motores están totalmente ligados al equipo como tal. Es decir, que automatizado o no automatizado, el motor digamos que siempre está ligado al equipo. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno automatiza, los equipos de automatización, realmente el consumo es muy pequeño comparado con el consumo energético, y no solo en electricidad, sino en gas y en agua de los equipos. Si usted optimiza, va a gastar menos agua, menos gas, porque se vuelve mucho más eficiente la producción, más allá de esa factura eléctrica, ¿sí? Que realmente estos equipos automáticos, como son realmente en DC, y utilizan realmente consumo en milivoltios, las señales son en milivoltios, entonces no es que consuman mucho, ¿sí? Puede consumir mucho más un televisor de la casa que un equipo en planta, que un equipo de control en la planta. Los actuadores sí consumen, pero el equipo de control no. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ahora, tenemos unas razones o unos casos en los que se debe automatizar y otros casos en los que no se debe automatizar. ¿Sí? Por ejemplo, se debe automatizar cuando el proceso es crítico o peligroso. Crítico es que es muy importante para el producto, es decir, que si no se hace bien, ya el producto se daña, no importa todo lo que hayan hecho previamente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hablar del café. El café, bueno, el penúltimo no, el antepenúltimo proceso es la tostión, ¿sí? Es la tostión, que es donde ya el producto queda listo para moler y preparar, que son los últimos dos procesos. En esa, en esa tostión, en equipos que se llaman torrefactoras, ¿sí? Es donde puede hacer un muy buen café o se puede tirar el café. Si usted, por ejemplo, quema el café ahí, se tiró como 14 procesos previos a ese, que son la cosecha, ¿cómo se llama? El enriquecimiento, uy, se me fueron las palabras. El secado, ay, fue chole, me fueron todos los nombres. Es el beneficio. El beneficio, que es cuando los meten en los tanques de agua, beneficio, recolección, producción, transporte, secado. O sea, hay como 18 procesos antes de llegar a la tostión. Pero ¿cuál es el más crítico? El de la tostión, que es el que le va a dar al producto ese valor final, ese valor agregado. ¿Sí? O cuando es muy peligroso un sistema, ahí es donde más se debe automatizar. ¿Sí? Lo otro es cuando son acciones repetitivas y fatigosas, ¿sí? Es decir, cansonas, que cansan al ser humano si realmente lo hacen. ¿Sí? Y más, si es repetitivo, si siempre se hace la misma acción, si siempre es lo mismo, ahí está la oportunidad perfecta para automatizar. ¿Sí? Pero hay dos razones en las que no se debe automatizar. Y la primera es que sea un proceso desconocido para automatizar. ¿Sí? Antes de que ustedes vayan a hacer una,
un proceso de automatización, es decir, que una máquina funcione totalmente autónoma, usted debe conocer a perfección, pero a perfección es el 100% del proceso. Si usted no conoce un pedacito del proceso, todavía no automatiza hasta que lo conozca, ¿sí? Hay procesos muy complejos, ¿sí? Columnas de destilación, reactores químicos, evaporadores, son procesos digamos, complicados que uno no debe ponerse a automatizar o que sería irresponsable automatizarlos si no los conoce bien. Entonces, por ejemplo, cuando llamo al laboratorio, allá nosotros tenemos una celda de manufactura flexible. No sé si la han visto ahí en el laboratorio 406. Esa celda de manufactura tiene 6 procesos y la primera actividad es conocer el proceso. Ustedes no van a tocar ni siquiera los PLC si no conocen los procesos que les tocan. ¿Sí? Entonces, una vez ya los conozcan, ahí sí ya, empiece a trabajar en forma, empiece a programar, empiece a cablear, empiece a hacer lo que sea necesario. ¿Sí? Lo segundo, del por qué o del cuándo no se debe automatizar, es que sea trivial o los humanos lo quieran hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿por qué es famoso el sombrero volteado? ¿Por qué es famoso ese sombrero? Porque ¿Saben cuál es? ese ¿Sí? es propio de la costa, ¿no? Es propio del Caribe. Correcto, ese sombrero costeño, autóctono de todos los extranjeros cuando vienen se quieren comprar todos los sombreros. Pero ¿cuál es la característica de ese sombrero? Que son tejidos a mano, ¿no? Son hechos con esa Tal cual, hoja. tal cual, esa es la clave. Lo importante o lo famoso o lo característico de ese sombrero es que es una artesanía, es que es hecho a mano. Si usted va a automatizar el proceso de hacer el sombrero volteado, se le tira la característica principal, ¿sí? Entonces ahí ya, eso es uno de los motivos donde no se debe automatizar. Por ejemplo, hace unos años, hace como 5 años, estaban entrando, es que el sombrero volteado hecho en China, ¿sí? Y entonces, claro, era pues 1000 veces más barato y la asociación allá pues de artesanos demandó al Estado por dejar ingresar esos sombreros al mercado y ganaron, y se ganaron un buen billetico ahí con esa demanda. Pues claro, es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, el sombrero volteado. Entonces, factores para automatizar y factores para no hacerlo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. No, profe, nada. Perfecto. Entonces, ya hablando de lo que son las asignaciones de funciones, no todo lo debe hacer la máquina, incluso yo ahorita les mencioné algo, ¿sí? Hay unas partes que debe hacer la máquina, y hay otras partes que debe hacer siempre un humano. Por ejemplo, al humano siempre el que debe decidir el arranque y la parada del equipo, ¿sí? Aunque en este momento hay fábricas tan, digamos, el nivel de automatización es tal que se puede programar el arranque, ¿no? Yo quiero que la fábrica arranque a las 7 de la mañana con estos parámetros y listo. Y como es un nivel alto de automatización, él ya se va a alimentar con las materias primas, va a empezar a hacer su trabajo, pero digamos que eso ya es un nivel muy alto. Sin embargo, hasta la misma programación, o sea, el mismo humano le puede decir a la máquina, yo quiero que prenda a las 7, pues eso de quién fue decisión, del mismo humano. Entonces tenemos el arranque y la parada. La decisión en variable, decisión basadas en variables que no puede medir. Entonces el equipo, por ejemplo, digamos que está bien automatizado en la secuencia. Entonces tiene una onda transportadora, tiene dos pistones, unos cilindros, unas válvulas proporcionales, de todo un poquito, pero por ejemplo, no tiene una temperatura. Entonces al humano, no tiene sensor de temperatura o control de temperatura. Entonces al humano es el que le toca estar pendiente de esa pequeña variable, ¿sí? Cuando el equipo no es capaz de medirla como tal o no hay forma de medirla.
¿sí? El humano tiene que estar encargado de los productos especiales fuera del programa estándar de fabricación. Entonces las máquinas generalmente tienen parámetros eh, para hacer, digamos, una serie de productos. Pero si el producto tiene algún pedido especial, algo diferente, pues obviamente a la persona a la que le toca estar encargada de ello, pues el equipo no está diseñado para tal fin, ¿sí? Y situaciones anormales, obviamente cualquier cosa puede suceder, que se atasque algo, que se reviente un elemento, eso pues está fuera del control de la máquina, ¿sí? Pero entonces, ¿qué debe hacer la máquina? Pues lo primero, la operación normal, todo el proceso para el que está diseñado, ¿sí? En lo posible que la máquina dispare o active las alarmas o los estados de emergencia, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos con el ejemplo de temperatura, no se puede pasar de 200 grados centígrados. El equipo está bien automatizado, bien controlado, entonces él está monitoreando eso. Cuando llega a 200 grados, o él mismo se controla y baja la temperatura, pero lo mínimo que debe hacer es activar la alarma de que ya está llegando a ese valor peligroso, ¿sí? Trabajo semiautomático, es decir, que permita el trabajo máquina-hombre. Trabajo automático totalmente es la máquina solita y semiautomático es que permita la intervención del hombre. Entonces ahí es donde puede uno o la empresa trabajar productos especiales o con características diferentes. Una parte la hace la máquina y otra parte ya la hace el humano o el operario. Demanda altamente variable y procesos por tandas. Todo eso es parte de lo que el equipo debería hacer. Entonces, cuando nosotros programamos, debemos dejarle todas esas opciones, ¿sí? Que trabaje normalmente, que tenga la posibilidad de las alarmas, que pueda variar, que uno pueda seleccionar la cantidad de tandas o de lotes, en fin, todo eso es parte de una buena programación, que es lo que nos corresponde a nosotros en este curso. Beneficios, los beneficios son muchísimos. Aquí voy a enumerar algunos, a nombrar algunos. Algunos inclusive ya los he dicho antes, ¿sí? El fácil manejo, pues todo se vuelve, si hacemos, o sea, si tenemos interfaz y todo, pues desde la interfaz uno, dos botones, unos ciertos parámetros, unos deslizadores, algo muy simple y frun, haga todo el proceso solito. O simplemente desde botones o switches. Obviamente no todo pues tiene que ver una pantalla táctil ni nada parecido. Cosas simples como los botones pueden hacer el mismo trabajo, ¿sí? Economía en cableado. Y esto es comparando los sistemas actuales con esos controladores electrónicos que de aquí en adelante vamos a seguirlos llamando PLC, que los vemos en la próxima clase, en qué están compuestos y todo. Antes de existir el PLC o de su masificación, la automatización se daba por relevos. ¿Sí? Eran unos gabinetes grandísimos con unos esquemas secuenciales eléctricos. ¿Sí? Todo a punta de contactos y relevos, temporizadores mecánicos, contadores mecánicos, etcétera. Entonces eran gabinetes gigantescos. Y esos gabinetes llevaban kilómetros, podían tener varios kilómetros de cable. Sí, eran muchísimo, muchísimo. Vamos a ver si puedo ver por acá, si encuentro uno en internet. Cuando entra ya el PLC, eh, cuando entra ya el PLC, ese cableado se reduce al mínimo, puesto que internamente el PLC tiene las entradas, las salidas, contadores, temporizadores y el algoritmo. Entonces, no, ya desde un pequeño gabinetico podemos controlar procesos bastante grandes. Eh, O sea que, digamos, el PLC es como un centro de mando unificado, ahí trae todo, ¿no? Totalmente. Va a ser el cerebro de toda esa parte de todo el procedimiento, ¿sí? Es el que toma
las decisiones, el que toma las decisiones, hace los cálculos, hace absolutamente todas las funciones, simplemente en un espacio muy, muy pequeño. Bueno, no encontré un armario de esos antiguos, pero podemos ver, por ejemplo, no, entonces eléctrico. Bueno, voy a buscar unas imágenes y se las tengo para la próxima clase. ¿Sí? Eran unos gabinetes muy grandes y con muchos cableados y habían varios problemas con esos armarios. Lo primero es que eran muy complicados, o sea, si había una falla, era muy complicada detectarla. Pues un gabinete tan grande era un complique. Lo segundo, había que hacer muy buenos esquemas, ¿sí? Muy buenos planos, y entonces esos planos eran gigantescos, o era un librillo con con la secuencia de varias partes, entonces era muy, muy complicado realmente hacerle cualquier tipo de seguimiento. Y lo tercero es que para un pequeño cambio, digamos que la máquina le llegó una partecita adicional, esa partecita adicional tenía que cambiar ese cableado y no, eso era una galleta. Ahora hecho, el PLC realmente ayudó a eliminar muchos problemas, ¿sí? Tiempos cortos de instalación y montaje. Ustedes van a ver que uno puede montar todo un gabinete, dependiendo del tamaño, puede ser en un par de horas o inclusive en un par de días, pues si ya el gabinete es muy grande. Permite ampliaciones del sistema, que no, que entró una nueva máquina que tiene 10 entradas y 10 salidas. No simplemente le pone un modulito adicional de 10 entradas y 10 salidas y ya, esa fue la ampliación, sin necesidad de modificar diagramas eléctricos ni diagramas de potencia. Eso tiene, pues, utiliza un mínimo espacio, hay PLCs muy pequeños, sí, hay unos un poquito más grandes que son los modulares, y sin embargo, siguen siendo equipos bastante compactos para todos los beneficios que tienen, ¿sí? Mantenimiento económico, inclusive hay equipos totalmente herméticos que son libres de mantenimiento. Entonces, uno no se preocupa porque mantengan, pues, mantengan haciéndole mantenimiento cada 15 días, cada 20, ¿no? Mantenimiento básico que es limpieza superficial, o cambio de contactores o de relés, si esto lo ameritan, porque ellos sí tienen pues el gasto electromecánico del caso. Profe, en el caso de los PLC, el mantenimiento se le da, digamos, principalmente que a los contactos y entradas. Correcto. Sin embargo, los PLC en general son libres de mantenimiento, es uno de los equipos libres de mantenimiento, pero de todas formas uno sí puede, primero, pues hacer la limpieza superficial, si tiene la desulfatación de contactos, ¿sí? Si de pronto si los contactos pueden estar pues, en contacto con el agua, ¿sí? O sea, con algún rocío, con la humedad, y se pueden empezar a oxidar. Esto no va a afectar el comportamiento interno del PLC, pero pues ustedes saben que el contacto eléctrico pues empieza de pronto a fallar un poco, entonces uno le puede hacer mantenimiento a todo lo que son borneras, ¿sí? Y contactos eléctricos como tal. Pero el resto del PLC internamente uno nunca lo va a destapar, ¿sí? Eh, les iba a decir algo y se me fue, pero bueno. Eh, Puede gobernar varias máquinas, entonces un solo PLC puede controlar varios equipos, ¿sí? En una secuencia dada cualquiera, pero puede que hay tres bandas, uno con un llenador, otro con un sellador, puede trabajarlas sin ningún problema, de forma independiente o integradas. ¿Sí? Entonces realmente son equipos bastante poderosos y realmente son los que usan todas las grandes industrias, grandes y medianas, ¿sí? Toda industria que requiera una automatización decente debe tener equipos automáticos, PLC, ¿sí? Pueden cambiarse rutinas sin cambios de cableado ni adición de dispositivos. Vamos a, pues, desde que yo entré, en 2014, tenemos los mismos PLC, así tienen el mismo cableado desde ese momento y se han hecho más de 60 proyectos a lo largo de todos estos años. Y todos con el mismo cableado
sino que se utiliza de maneras diferentes. O sea, los actuadores ya se conectan los de cada proyecto, pero el cableado inclusive solo se realiza una sola vez. Y uno ya sigue es cambiándolo en las borneras externas, ¿sí? Me quedan las borneras de cableado del PLC. Esas se cablean una sola vez y uno ya sigue desconectándose a unas borneras secundarias. Entonces realmente uno puede hacer todos los proyectos que requiera. Reduce la variabilidad de procesos, los tiempos son los mismos, o sea, el PLC, si uno le dice, haga un proceso durante 17 segundos, 17.5 segundos, siempre serán 17.5 segundos, puesto que el PLC puede trabajar en velocidades hasta de microsegundos. ¿Sí? Lo más normal es trabajar en milisegundos. Por ejemplo, cuando vayamos a trabajar, eh, hay unos momentos donde para monitoreo uno pone, por ejemplo, un segundo y cuando uno lo va a monitorear, lo que lo observa es en milisegundos para hacerle un seguimiento mucho más preciso. Calidad estable, facilita diagnóstico de anomalías, ¿sí? Esos gabinetes gigantescos, cualquier que fallara, siga, no empiece a bolear multímetro a ver la continuidad en que se da, dónde es que hay el problema. Mientras que acá es muy sencillo, que una salida no está activando. Entonces revisemos la programación y si no, revisemos ya la parte física, un simple relé o la continuidad en un cable, en fin, pero es muy fácil detectar realmente anomalías. Y rápidos arranques y paradas. Todos los beneficios dados para la automatización. Ustedes van a obtener, ahorita después de que pasen este semestre y el otro, el título de Tecnólogos en Automatización Industrial. Y toda esta información es la que deben saber. ¿Sí? Esto, ya cuando lo metamos a la programación en forma. ¿Sí? Para automatizar, entonces, hay varios elementos. Se requieren varios equipos. ¿Sí? Se requiere, primero que todo, una fuente de energía. Esta fuente de energía pues, puede ser eléctrica, fósil, neumática, hidráulica, pero no está hablando propiamente de con qué se alimentan los PLC. Los PLC son electrónicos, ¿sí? Esos no cambian, sino a la forma como se alimentan los actuadores y los procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los cilindros o o pistones, pueden ser neumáticos, pueden ser hidráulicos. La forma de calentar un horno puede ser con gas, puede ser con carbón, puede ser de varias maneras. Entonces, todos esos actuadores realmente son los que se refieren aquí como fuente de energía. Sin embargo, sabemos que el PLC es netamente electrónico. ¿Sí? ¿Qué requerimos además de la fuente de energía? Requerimos un equipo de medida, es decir, sensores, un equipo de control, es decir, PLC, un equipo de actuación tal como motores, cilindros, válvulas, algo que sea capaz de hacer un cambio de estado en el proceso. Y lo último, una estrategia de control. Por estrategia de control se refiere a la programación que uno le da. Si es una secuencia, salga primero un cilindro, cuando llegue al fondo, actívese un brazo, cuando llegue ese brazo a la derecha, actívese una ventosa. Toda esa secuencia es el algoritmo de control. Hablando de algoritmos de control on-off, porque en octavo y noveno vamos a ver otros tipos de algoritmos. ¿Sí? Estos equipos o estos elementos siempre se van a conectar de la misma forma. Siempre van a tener este esquema de acá. ¿Sí? El proceso, aquí en el proceso o planta. Digamos que le vamos a controlar el nivel a esta planta. ¿Sí? Vamos a controlar el nivel. Entonces, como queremos un cierto nivel, ¿qué necesitamos conectado a esa planta? Necesitamos un sensor. ¿Sí? En este caso está representado por este elemento. Los sensores industriales no son los mismos que los sensores que nosotros hemos trabajado de manera electrónica. ¿Sí? Es decir, el sensorcito pequeño de temperatura, el LM35, la PT100 o un sensorcito
eh, con galga extensiométrica, cositas así, no se usan en la industria. Se usan lo que se llaman los transmisores. Esos transmisores, por ejemplo, voy a poner acá, voy a poner, por ejemplo, transmisores de temperatura. Transmisores de temperatura. ¿Sí? Son equipos electrónicos que ya lo tienen todo. Ya tienen el sensor, el acondicionamiento, la amplificación y la transmisión de datos, todo en un equipo industrial. Entonces uno en la industria no habla de un sensor de temperatura, sino de un transmisor de temperatura. No habla uno de un sensor de nivel, sino de un transmisor de nivel. Sin embargo, estos elementos, que son ya los industriales, ¿qué tienen? Obviamente deben tener una unidad de medida. Aquí adentro, por ejemplo, digamos que aquí adentro de este termopozo, ¿qué hay? Una termocupla, un sensorcito básico de electrónica. ¿Qué hay adentro del equipo? Ah, pues acondicionadores de instrumentación, amplificadores de instrumentación, puentes de Whiston, filtros Chebyshev, Butterworth, todo lo que ustedes han visto está ya dentro de este equipo. Entonces, el que va a diseñar estos equipos sí se va a enfrentar a divisores de voltaje, a todo el acondicionamiento, a la linealización del sensor, etcétera. Pero ya nosotros pasamos a otro nivel. Nosotros no estamos hablando de hacer el equipo, sino de automatizar un proceso. Es decir, que nosotros ya no nos vamos a preocupar por esa parte electrónica minuciosa, sino simplemente por seleccionar el mejor transmisor. ¿Sí? Ya sabemos, el transmisor tiene todo lo que ustedes han visto en sus clases anteriores, ¿sí? En sensores y actuadores, en instrumentación, en todo lo que se les venga a la mente. Pero ya en la parte industrial, lo que nosotros hacemos es la selección de estos elementos. ¿Sí? Esto es lo que se usa industrialmente. Estos son nuestros sensores industriales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese sensor le va a enviar la información al controlador. Aquí tenemos una fotico de un PLC modular. Este PLC poderoso, entonces recibe la señal del sensor. Dependiendo el nivel que uno quiera, que se llama set point, el set point de la referencia, es lo que uno desea. Entonces, por ejemplo, estamos controlando el nivel. Entonces, el set point es decir, por ejemplo, yo quiero el nivel en 1.2 metros, en 2.7 metros o en 35 centímetros, en fin. Aquí es donde uno ingresa lo que uno desea. Entonces, entonces el PLC compara lo que uno desea con lo que realmente está. Es decir, lo que uno quiere con lo que el sensor envía. Y dependiendo de eso, ¿sí? Va a enviarle una señal a los actuadores. Por ejemplo, acá sería una válvula. Esta válvula es una válvula industrial. ¿Sí? Entonces ella se va a abrir o se va a cerrar dependiendo del nivel. Si está por debajo, pues se va a abrir para llenarse. Si está por encima, se va a cerrar para que no se siga llenando y que el nivel pues, disminuya o se quede estático, etc. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esa siempre va a ser la configuración de un lazo, de lo que consideramos como un lazo típico de control. ¿Sí? Siempre son los mismos elementos. Controlador, actuador, planta, retroalimentación, planta o proceso. ¿Sí? Ya hablando de esos elementos, por ejemplo, del elemento de medida, ¿sí? O los medidores, entonces la instrumentación tiene varios elementos, lo que son medidores y estos tienen ciertas características. Por ejemplo, la velocidad de respuesta. Ustedes saben que hay unos sensores que son más rápidos que otros, ¿sí? En su respuesta. Por ejemplo, un sensor de temperatura, hay unos que sí pueden registrar cambios rápidos de temperatura, pero hay otros que son un poco más lentos. ¿Sí? Entonces todo eso debe estar, pues, digamos, acondicionado, en fin. El rango de operación, es decir, la escala de los valores físicos. Entonces, por ejemplo, yo necesito medir la temperatura de una caldera.
Entonces digamos que está a 350 grados. Ah, pero es que mi sensor solo mide hasta 200. Ah, entonces ese sensor no le sirve. El rango de operación está por fuera de lo que yo necesito. ¿Sí? Algo que se llama el corrimiento, que ustedes van a ver en instrumentación, si no es que ya lo vieron, que es la pérdida de exactitud durante el tiempo de operación. ¿Sí? Ese es un error común en equipos digamos, antiguos, ¿sí? Que ya el gasto es tanto que tienen mucho corrimiento. Y finalmente, otra de las características de un medidor es la parte de calibración, es decir, la frecuencia y procedimiento para acoplar los rangos de operación del dispositivo y de la variable física, que realmente uno pueda parametrizar esos valores. Luego vamos a ver un poquito más de todo eso. Y ya hablando de los actuadores ya son los que hacen los cambios físicos en proceso. De allí, por ejemplo, entonces hay actuadores de varios tipos: eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Los eléctricos, obviamente, el más reconocido es el motor. Casi todas las máquinas alrededor de todo el planeta tienen motores. Casi todos los elementos tienen motores. ¿Sí? Podemos hablar desde la máquina más grande hasta más pequeña. Por ejemplo, digamos que vamos a hablar de una impresora. Una impresora tiene varios motores. Vamos a hablar del lector de CDs del computador. Tiene motores. Vamos a hablar de una nevera. Tiene motores. Ahora ya hablando de máquinas industriales, casi todas tienen al menos un motor. ¿Sí? El motor, digamos que es el actuador por excelencia en todos esos equipos. Entonces aquí yo les hago una invitación: si ustedes pueden hacerse un cursito en el SENA, virtual o donde sea, sobre cualquier cosa de motores, motores AC, motores bifásicos o motores paso a paso, servomotores, lo que sea, cualquier curso de motores que ustedes puedan tomar va a ser un muy buen complemento para todo esto que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Adicional, no solo los motores, sino por ejemplo las electroválvulas o solenoides, los relevadores, las válvulas, inclusive las resistencias calóricas. ¿Sí? Ustedes, una resistencia, para calentar un proceso necesitamos calentar agua. Hay actuadores eléctricos que son resistencias que no necesariamente hacen un cambio físico, no necesariamente mueven algo de un lado para otro como un motor o como un pistón, pero sí cambia o hace un cambio en el estado del proceso. ¿Cuál es el cambio? Calentar, cambiar la temperatura. Entonces, esa resistencia también es considerada un actuador. ¿Sí? Ya hablando de neumáticos e hidráulicos, pues tenemos lo que son los pistones, las válvulas, brazos hidráulicos, brazos neumáticos, en fin. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? Profe, no, pues de pronto, digamos, ¿cómo lo digo? La parte de los motores, digamos, como son como los empleados que más se usan en estas máquinas, de pronto, no sé, ¿se podría dar el mismo resultado si se reemplazara por cualquier otro dispositivo? Digamos, implementarlo, reemplazando el funcionamiento del motor por una válvula o algún otro dispositivo. Eh, a ver, bueno, depende el proceso. Pues los motores son actuadores rotatorios que generalmente van para desplazar un elemento de un lugar a otro, ¿sí? Sí. O para alimentar extractores o ventiladores, mezcladores, etcétera. Y esto pues no se puede lograr casi con otro dispositivo. De pronto el de transporte, sí, de pronto una banda transportadora pues se podría cambiar por un cilindro, pero un cilindro pues muy grande, pues no tiene como, digamos, como lógica. Es muy complicado realmente reemplazar motores por otros elementos. Son dispositivos muy versátiles.
Sí, a no ser que el proceso pues, sea en distancia muy pequeño y pueda usted reemplazarlo por un cilindro o algo así. Lo que sí pueden reemplazar, digamos, es un motor eléctrico por motores neumáticos, por ejemplo. Eso sí es pues totalmente factible. Listo, listo. Ya hablando, entonces ya hablamos de los medidores, es decir, de los sensores, de los actuadores, es decir, de los elementos que ya ejercen acciones. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los controladores. Debe haber un controlador para que realmente el sistema automático funcione adecuadamente. Entonces, el control de operaciones unitarias o de máquinas individuales pues, requieren ese hardware, ese PLC, ese PLC no, perdón, ese controlador. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de controladores. Están, por ejemplo, los controladores stand-alone. ¿Sí? ¿Qué son esos? Son controladores eh, que realizan la manipulación de una sola variable. Es decir, por ejemplo, necesitamos controlar temperatura en un horno. Uno puede comprar un control de temperatura, ¿sí? Un control standalone de temperatura. Es decir, que solo pueda controlar temperatura. Si usted ese mismo controlador se lo pone a una variable como flujo o como nivel, no va a tener ni idea qué debe hacer. O sea, el controlador se pierde porque no es la variable para lo que está diseñada. Tenemos otros como los controladores lógicos programables. Allí, como son programables, usted sí puede controlar tanto la temperatura del horno como el nivel del tanque, como el flujo de la tubería. ¿Por qué? Porque son totalmente programables, son muy versátiles. Entonces, los standalone solo sirven para variables puntuales, mientras que los PLC sí sirven para que usted desee. Y hay otros que son los controladores numéricos. Esos controladores numéricos ya son para lo que en este momento se conocen como las CNC, ¿sí? Entonces, tornos, fresadoras, cortadoras láser, cortadoras de plasma, todo eso, la ubicación y la precisión de los elementos se hacen desde controladores numéricos y se programan con un lenguaje especial. Sí, de pronto Juan José en la UTP alcanzó a manejar la CNCDA. Profe, a manejarla no nos dejaron manejarla, la vimos funcionar. Sí, sí, esos son muy reacios. Y pues, Inclusive, no, pero sí la ¿sí? facilitaban mucho, digamos, para los circuitos impresos, para hacer los caminitos, ellos lo prestaban, pero pues no lo dejaban manipular, ellos lo hacían. Bueno, por lo menos lo digo. En la universidad tenemos dos sistemas, CNC, uno es el torno y otro es la fresadora, están allá en el 406, y digamos que el duro para eso es el profesor Lanilla. Él es el encargado como de darles toda la inducción pues, a estos equipos. De pronto, no en este semestre, pero sí un poquito más adelante. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos todos esos equipos. Y resulta que uno con los mismos equipos o con otros adicionales puede tener diferentes niveles de automatización. Y para ello, y recuerden bien esta figurita porque entra en el parcial, ¿sí? Es llamada la pirámide SIM o la pirámide de manufactura integrada por computador, ¿sí? Esa pirámide SIM nos implica el nivel de automatización que nosotros queramos llegar. Entonces tenemos 5 niveles: proceso, campo, célula, planta y factoría. Cada uno de esos niveles tiene unos equipos asociados y unas funciones adicionales al inmediatamente del de abajo. Por ejemplo, vamos a hablar del primero, el nivel de proceso. Nos dice que ese nivel de proceso es aquel que contiene sensores, actuadores, máquinas, herramientas, sistemas cableados, buses de sensores, actuadores y buses de campo. Es decir,
que están los sensores y los actuadores solitos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tener un motor moviendo una banda, puede tener un sensorcito indicándole el nivel o indicando presencia, pero entre ellos no se hablan, ¿sí? Simplemente son equipos independientes, son aparte. Entonces, digamos que pero como todo, pues como toda pirámide, son la base de lo que son de ahí para arriba. Es decir, nada de lo de arriba funcionaría sin esos elementos, ¿sí? Sin sensores, actuadores, máquinas y herramientas. Este semestre vamos a pasar, entonces digamos que esto es lo que ustedes ya han visto en sus cursos de sensores y actuadores, en sus cursos de electrónica digital, de electrónica análoga, ¿sí? Son todas las cositas como individuales. Pero este semestre vamos a pasar a un segundo nivel, al nivel de campo. En este nivel de campo ya están implícitos elementos como los PLC, los CNC, transporte automatizado y buses de campo. Entonces, en el primer nivel son sensores y actuadores solitos, pero en el segundo nivel ya se ha implicado un PLC y por lo tanto ya esos equipos no son solitos, ya el PLC controla la secuencia, ¿sí? Entonces nosotros podemos controlar procesos simples o procesos hasta un nivel de complejidad media, como por ejemplo un PLC y varios actuadores y varios sensores, y ya con eso podemos automatizar la mayoría de procesos, ¿sí? Pero entonces, un PLC manipulando un proceso, ¿sí? Mientras que en la tercer nivel, mientras que en el tercer nivel está lo que son los computadores o los PCs industriales, los buses de campo y las redes LAN industrial. ¿Alguien sabe qué es una red LAN? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la red LAN? Yo no sé qué es, profe. No hay problema. Y de pronto, ojo, Pues la red LAN es la normalita que nosotros usamos. sí, señor, es la normalita, sino que esta es industrial. Una red LAN, pues por sus siglas Local Area Net o red de área local, ¿sí? Es cuando uno conecta varios equipos digamos, a un solo protocolo o a un mismo protocolo. Cuando conectamos, por ejemplo, la impresora con el computador, ahí ya hay una red LAN entre esos dos dispositivos. O cuando se conectan 4 y 5 computadores para jugar en línea, ¿sí? Entonces, esos están en red. A eso se refiere. Entonces, aquí en el nivel de célula, hablando industrialmente, ya es que varios PLC se hablan entre ellos. A ese nivel vamos a llegar el otro semestre. Ya nosotros vamos a poner a hablar varios PLC entre ellos. Entonces tenemos, primer nivel, sensores y actuadores solitos. Segundo nivel, un PLC controlando un proceso. Tercer nivel, o el de célula, ya son varios PLC hablándose entre ellos. Bien, vamos a pasar a un cuarto nivel, al nivel de planta. Aquí, entonces, ya están los PCs, obviamente industriales, servidores, estaciones de trabajo y la de internet, ¿sí? Entonces, aquí ya todo el volumen de información o toda esa información de los PLC que se están hablando se centra en un solo lugar, en un servidor, ¿sí? Entonces, primer nivel, sensores y actuadores solitos. Segundo nivel, un PLC controlando un proceso. Tercer nivel, todos los PLC hablándose entre ellos. Y el cuarto nivel es que toda esta información que se están hablando va a un solo lugar que es el servidor, ¿sí? Entonces, allí ya está concentrado toda la información de la planta, ¿sí? Generalmente está en el cuarto de control. Entonces, desde allí, uno puede monitorear absolutamente todos los procesos, ver los históricos, ver las evoluciones, ver absolutamente todo lo que implica toda la planta, ¿sí? Ver todo lo de toda la planta. Bien, pasamos al quinto y último nivel, al de factoría. Aquí
Entonces ya están, pues siguen los PC, los servidores potentes y todo, pero entra ahora los servidores en la nube, ¿sí? Aquí ya el volumen de información ya no es solo de la planta interna, sino que toda esa información se sube a internet o se sube a una red o se sube a, a la nube y puede ser controlada desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Por ejemplo, hablando de eso, no sé si ustedes pues, han ido al Parque del Café y han montado en la atracción Cráter, que es de las últimas montañas rusas que tiene. No, profe, yo en el tiempo que estuve en Armenia no he ido, no he podido ir. Uy, debería. Eso es paseo obligado. ¿O qué dice Juanjo? Sí, pero yo vivo acá en Montenegro, entonces eso yo he ido varias veces. Claro, no es que ni más, lo maluco es que uno solo va en promoción, entonces lo mantiene lleno. En octubre, sí. Sí, sí. Pero entonces la invitación a Arbey es que cuando esté acá y apenas pueda, pum, para el Parque del Café. Esa atracción eh, tiene un servidor en la nube. Está controlado, todo el proceso está controlado por unos PLC, ¿sí? En la parte neumática, la distribución eléctrica, absolutamente está controlado por PLC. Pero ese PLC está enviando información en tiempo real a unos servidores en Alemania, ¿sí? Desde Alemania realmente hacen todas las modificaciones de referencias, de datos, de set point, de parámetros, absolutamente todo lo hacen desde Alemania y en tiempo real, ¿sí? ¿Qué hacen los operarios acá? Simplemente prenden y apagan, ¿sí? Inician la tracción, paran la tracción o hacen mantenimiento a rieles y demás, ¿sí? Pero el control de velocidad, de posición, de dinámicas, de inercia, está dado es por el PLC controlado desde Alemania. Yo, lastimosamente, no lo he visto, pero hace como 3 años que hubo una visita allá, una visita técnica, todos llegaron contándome lo mismo. Profe, uy, entramos a la sala de control del cráter y esos PLC, no, una cosa impresionante. No sé, todos llegaron con el mismo cuento y todos llegaron impresionados por el control que se hacía desde Alemania. Ya luego yo hablé con un operario allá, pues no hayan o sea, sigo sin conocerlo, pero una de las personas encargadas de la atracción sí me contó, me confirmó pues toda esa información. Y claro, entonces cuando las cuentan los muchachos es impresionante. Sin embargo, ya es una práctica común en grandes equipos, ¿sí? Controlarlos desde cualquier parte del mundo. Entonces, proceso, sensores actuadores solitos. Campo, un PLC controlando un proceso. Bueno, un proceso puede ser de una máquina, de varias máquinas. Digamos que se habla de proceso en general, ¿sí? La célula ya es que varios PLCs, si usted tiene varios procesos, que entre todos se hablen, ¿sí? Planta ya es que todo ese volumen de información llega a un solo sublugar o a un solo servidor, ¿sí? Y ya la factoría es que ya se sube a la nube y se puede controlar desde cualquier lugar del mundo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Profe, pues entendido sí, pero pues quisiera preguntarle como algo, digamos, si se aplicara esta pirámide a la parte de allá de lo que usted dijo de esa atracción, ¿cómo se distribuiría aquí? Listo. Entonces tenemos el proceso, literalmente, como son sensores actuadores, entonces es el movimiento de los rieles, el control de la velocidad de los motores, la detección de los sensores de velocidad, de inclinación, porque no tiene unos acelerómetros, en fin, todos esos elementos. En campo sería el PLC que está recibiendo toda esa información, ¿sí? Al tener y estar en red. Al estar en red, se sube a la célula y a la planta.
Él tiene un, digamos, un servidor local, un servidor único y exclusivo para ese juego, ¿sí? Y bajo ese servidor ya lo suben es a la nube como tal. Ya lo que se comunican es vía Ethernet, claro que tiene una Ethernet, se llama una Ethernet dedicada, ¿sí? No es el Internet de la casa que nosotros hacemos normalmente, sino que es una velocidad y una línea, digamos, dedicada para el transporte de información. Pero ellos, allá en el Parque El Café, tienen los sensores y los actuadores en el juego, el PLC ahí en el gabinete, ¿sí? La red directo a los servidores y la distribución y el envío de datos por una red dedicada con una empresa local de Internet. Listo, listo. Perfecto. Y nos dice algo, por ejemplo, en los niveles superiores de la pirámide se trabaja a frecuencias con grandes volúmenes de datos, aunque los tiempos de respuesta no es en general crítico y se sitúan entre pocos segundos hasta minutos o incluso horas. ¿Qué ocurre allí? Como está todo el volumen de información de todos los equipos, entonces se maneja mucha información, pero al ser en red, digamos que la información va llegando de a poquitos, ¿sí? Puede llegar en un minuto, o sea, todo ese proceso puede demorar un tiempo, y más si se sube a la nube. Bien, entonces, mientras, por el contrario, los sistemas electrónicos de control utilizados en los niveles inferiores de las fases de producción trabajan en tiempo real y debido a ello se les exigen tiempos de transmisión mucho más rápidos y sobre todo un comportamiento determinista de las comunicaciones, aunque los volúmenes de información a transmitir son generalmente menos elevados que ven. Entonces, ¿qué ocurre? Los niveles de abajo tienen que ser en tiempo real de una. O sea, si el sensor detectó un elemento, el PLC se tiene que dar cuenta inmediatamente y tomar decisiones rápido, todo en tiempo real. Pero porque están allá abajo, en el nivel más bajito, entonces un PLC controla poquitos, sí, o sea, recibe de cierta cantidad de sensores y recibe de cierta cantidad de actuadores, ¿sí? Entonces, es poquito el volumen de información. Mientras que arriba recibe la información es de todos los PLC de toda la planta. Entonces, abajo, en los niveles bajos, tiene que ser muy rápido y poquita información. Y en los niveles altos es más lento y mucha información. ¿Sí? Entonces aquí tenemos unas foticos de algunos dispositivos industriales, pues empezando por, son PLC, ya tenemos un compacto y dos modulares de diferentes marcas, ¿sí? PLCs, controladores lógicos programables, que son los elementos de control autónomos, generalmente modulares, destinados a recibir las señales de entrada, procesarlas y generar señales de control. Entonces, este es el cerebro de toda la automatización y es el que toma todas las decisiones, ¿sí? Entonces nos dice, son equipos diseñados para el control secuencial. Evolucionaron al control de procesos, incluyendo lazos de control, ahí con algoritmo que se llama PID, y permiten conexión a redes, programables en lenguaje como Logo, Ladder y Graphics. Entonces, sirve para señales secuenciales, es decir, on-off, para lazos de control, es decir, señales analógicas, y se puede programar hasta en 5 lenguajes estandarizados, de los cuales vamos a ver la mayoría. Ahora, otra de las partes importantes, y creo que es una de las cosas que puede diferenciar algunos ingenieros de otros, son las interfaces gráficas. ¿Sí? Es decir, una buena interfaz gráfica, una interfaz intuitiva, una interfaz simple, una interfaz que no sea tan saturada, es mucho más eficiente que tener 20.000 botones. ¿Sí? Entonces, están las interfaces MMI o HMI. ¿Sí? Las MMI son simplemente las interfaces hombre-máquina o humano-máquina. Pues en inglés, Man-Machine Interface o Human-Machine Interface. ¿Sí? Y es el punto de interacción entre el usuario y la máquina.
¿sí? Es una interfaz gráfica, o sea, ahí están botones, deslizadores, información, etcétera. Pero se puede considerar, por ejemplo, un botón es una interfaz, puesto que permite la interacción entre la máquina y el usuario, ¿sí? Todo lo que permita esa interacción se considera una interfaz. Sin embargo, aquí pues estamos hablando explícitamente de interfaces gráficas, ¿sí? Generalmente hace referencia a monitores, pantallas industriales sensibles al tacto o con teclados añadidos. Permite el menú, permiten el manejo de menús para consulta de datos o eventos y parametrización de procesos. Entonces nosotros vamos pues a aprender a manejarlas, programarlas, intercomunicarlas, en fin. ¿Sí? Y ya se pasa a los sistemas SCADA. Resulta que uno con los sistemas HMI puede monitorear lo de un PLC. Bueno, lo de uno o de varios. ¿Sí? Pero digamos que un proceso, uno monitorea generalmente en HMI un proceso. Pero en los sistemas SCADA se hace lo mismo. Es una interfaz gráfica para el monitoreo, pero no el monitoreo de un único proceso, es el monitoreo de múltiples procesos. Entonces digamos que el HMI está para el nivel 2 de la pirámide y el SCADA para el nivel 3 en adelante. ¿Sí? El SCADA literalmente es el control supervisorio y adquisición de datos, de sus siglas en inglés, y usa una interfaz para presentar datos de proceso y cambiar parámetros. Consta de un computador y un programa de software SCADA pues, dedicado para esto, conectados a los elementos que recogen los datos, como PLCs, tarjetas PC, tarjetas remotas o unidades remotas, entre otros. Y puede involucrar múltiples terminales enlazados mediante una red. Entonces acá nosotros tenemos varios elementos enviando información en tiempo real, todo a una misma base de datos, y eso es lo que se muestra en los sistemas SCADA. Sí, toda la información de la planta. Entonces, el HMI para nivel 2 y el SCADA para nivel 3 en adelante. Y los SCADA, pues realmente son bastante, digamos, bastante bonitos, son los que se ven en las plantas grandes. Por ejemplo, acá pongamos el sistema SCADA. Profe, entonces esos SCADA se encargan de unificar toda la información transmitida durante el proceso. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, acá en esta imagen, Sí. pueden haber varios procesos. Por ejemplo, este proceso de acá puede ser una caldera y puede estar controlado de un PLC. Desde aquí al lado inferior, entonces tenemos un tanque. Por ejemplo, pueden estar controlando a nivel y puede ser controlado de otro PLC. Todos esos PLC envían información a la central y en esa central es que se hace esta interfaz. Esta interfaz es una interfaz SCADA que tiene toda la planta. Y allá en campo, allá más cerca del proceso, puede haber una interfaz más pequeñita, solo con la información del proceso específico. Pero sí, tiene toda la razón, es la que tiene toda la información. Listo, profe. Y digamos, si en medio de un proceso, como lo es, digamos, en el caso del tanque, en el otro, que se está haciendo un llenado continuo o un vaciado continuo de los tanques, si se llegara a pausarle el SCADA, digamos, una interrupción o algo que le pasó a la transmisión de la información, ¿la planta pararía o el proceso podría continuar si se tienen otros datos o sin eso son imposibles? Ya, pues bueno, resulta que aquí el nombre de la SCADA nos dice que es generalmente para supervisión y adquisición de datos, ¿sí? Bueno, y la parte de control es más hacia la parametrización. Es decir, desde el SCADA usted monitorea, es decir, toma datos y muestra. Pero esos datos de dónde vienen? Del PLC que está allá en campo, ¿sí? Es decir, que si el SCADA llega a fallar, el proceso sigue siendo controlado por el PLC. Lo único es que ya no va a tomar datos, ¿sí? Pero el control, el elemento va a seguir controlado. El cuento es si falla el PLC. Ahí sí, si falla el PLC, el proceso es el que va a fallar y obviamente aquí el SCADA pues no va a mostrar nada, porque si el PLC pues falla, pues no hay nada que mostrar.
Obviamente el PLC es muy poco probable que falle, es un equipo realmente robusto, confiable, por eso está en la industria y en las grandes, digamos, en los procesos delicados, porque es uno bastante confiable, ¿sí? Es un dispositivo bastante confiable, ¿sí? Luego están los sistemas de control distribuido, pues simplemente es que hay varios PLC distribuidos por toda la planta y entre ellos pueden ser redundantes. Entonces, cuando el proceso es muy, muy delicado, muy costoso, que realmente no puede haber la posibilidad de una mínima falla, entonces hay varios PLC. Digamos, el mismo escenario. Un PLC controlando acá un proceso, un PLC controlando aquí otro proceso. Pero entre ellos son redundantes. Es decir, que si uno de esos PLC llega a fallar, el otro inmediatamente lo puede reemplazar. Y entonces ese sistema de control distribuido va a permitir que no hayan fallas, puede que falle un PLC, pero inmediatamente el otro lo va a reemplazar y no va a haber problemas en este hasta que ya vaya el técnico y reemplace pues propiamente el PLC que se dañó, ¿sí? Pero entonces estos controles son bastante eficientes, bastante robustos, sino que pues obviamente son mucho más caros, mucho más duros de programar y mucho más delicados, pero son pues muy importantes en las industrias, eh, digamos, más peligrosas, ¿sí? Y por otro lado están los PAC, que son controladores programables para automatización. Simplemente son, digamos que son PLCs que se aplicaron esteroides, ¿sí? Son PLCs de mayores prestaciones, de mayores velocidades y que se le puede colocar múltiples módulos de comunicación para que se hablen con todo el mundo, ¿sí? Entonces son controladores bastante robustos, con muchas entradas y salidas, son, digamos, PLCs, el mismo concepto de PLC, pero con muchas mayores capacidades, ¿sí? Entonces, cuando uno habla ya de un pack, uno sabe que es un PLC eh, mucho más robusto, ¿sí? Y por acá tengo una fotico, si la están viendo, de diferentes sensores industriales, ¿sí? Que vamos a seguir llamando transmisores. Por ejemplo, tenemos acá un transmisor de presión, tenemos acá un transmisor de temperatura, por acá tengo un transmisor de presión diferencial y por acá tengo presiones, transmisores pueden ser tanto de nivel como de presión absoluta, ¿sí? Entonces, acá esta es la forma como realmente son los sensores industriales. Internamente tienen los mismos sensores que se ven en electrónica, la misma forma de funcionamiento y todo, sino que estos ya tienen toda la infraestructura y toda la capacidad para trabajar en ambientes industriales. Y por acá tenemos eh, los actuadores como tal, digamos, son dos actores muy poderosos. Los primeros son los motores, porque están en todas las máquinas. Pero ya hablando en control de procesos, ¿sí? En columnas de destilación, evaporadores, etcétera, estos son los equipos o los actuadores por excelencia. Está escuchando muy entrecortado su micrófono, no se le está entendiendo. Ay, qué va. Ahí me escuchan mejor, de pronto hablando un poquito más lento. No, profe, yo lo sigo escuchando con interferencia. Profe, no, yo lo escucho bien, de pronto es el internet del... Ah, bueno, si Juanjo me escucha bien, Sí, ya el problema es local, don Arbey. Va, listo. Sí, qué falla. De todas maneras, ya vamos a terminar. ¿Sí? Tengo aquí en pantalla lo que es una válvula industrial. Estas válvulas son bastante robustas, bastante costosas, ¿sí? Y son totalmente proporcionales. Es decir, que no simplemente hacen la conmutación, ¿sí? Abrir y cerrar o no, ¿sí? Abre, cierra, sino que estas abren proporcionalmente. Entonces no le puede decir ahora el 10%, ahora el 20%, ahora el 50%. Son equipos que requieren elementos adicionales como son un actuador y un posicionador. Luego ya vamos a hablar mucho más de estas válvulas. Por el momento quiero que por lo menos las conozcan, si las vean.
Luego trabajaremos más con ellas. Y finalmente, tenemos algo que se llama el índice de protección IP. Todo equipo electrónico lo tiene. Y si me permiten un segundito, es que ya me tomé como 2 litros de agua. Hago allí una vueltica en el baño y ya regreso porque esta es la última diapositiva. Ya con esto terminamos. Sí, entonces denme un segundito. Profe, nadie me está escuchando. Uy, qué pena, muchachos. Casi no termino, ya me estaba asustando. Entonces tenemos, ¿siguen ahí? Sí, profe, ¿usted me puede escuchar bien a mí? Sí, señor. Va, listo. No, es que ahorita tuve un fallo porque el internet aquí está como intermitente. Ah, qué falla. Bueno, no, ya última parte de la presentación. De todas formas, todo queda grabado. Yo les mando el link de YouTube. Entonces, pues si se perdió algo, si quiere volver a escuchar, pues simplemente ingresa ahí al link que les voy a subir a la plataforma. Entonces, lo último es algo que se llama el índice de protección IP. Este índice de protección nos indica qué tanto resiste el equipo contra cuerpos sólidos y contra líquidos. ¿Sí? Por ejemplo, entonces tiene dos cifras. Ese índice de protección tiene generalmente dos cifras. Pueden haber tres, ya no modificado, pero en general, en el concepto general, el índice IP son dos cifras. La primera cifra nos dice la protección ante cuerpos sólidos y la segunda ante líquidos. Por ejemplo, tener un elemento de protección con IP 0 en el primer número quiere decir que no tiene ningún tipo de protección ante cuerpos sólidos. ¿Sí? Tenerlo, y entonces número a número, perdón, incrementándose, va incrementando la protección de estos elementos. Por ejemplo, tener 1 es protección contra sólidos superiores a 50 milímetros. ¿Sí? Por ejemplo, contactos involuntarios de la mano. Índice número 2 protege contra sólidos superiores a 12 milímetros, es decir, por ejemplo, los dedos de la mano. El número 3 quiere decir protegidos contra sólidos de 2.5 milímetros, por ejemplo, protección ante herramientas, ante cables. Tener el 4 es sólidos superiores a 1 milímetro, es decir, herramientas finas, pequeños cables. ¿Sí? Elemento IP número 5 está protegido contra el polvo, sin sedimentos perjudiciales, y por ejemplo, tener un IP número 6 es que está totalmente protegido contra el polvo. ¿Sí? Generalmente, todos estos equipos industriales, ¿cuál creen que es el IP que tienen en la primera cifra? Profe, ¿cuáles equipos? Los PLC. Los PLC, pues Sí, según y en general los equipos industriales. deberían ¿Cuál por lo creen? menos tener que el 5. Bien, la mayoría de los equipos tienen el número 6, ¿sí? Aunque hay ciertas excepciones que llegan hasta el 5, pero al ser industriales quiere decir que son resistentes a ambientes muy hostiles, ¿sí? Por lo tanto,
lo mínimo que se espera en un equipo industrial es el número 6. Bien. Por el otro lado tenemos la segunda cifra, que es la protección contra líquidos. Tenemos también 8 números y cada una implica una protección diferente. Así muy rápido. 1, 0, sin protección. 1, protección contra caídas de gotas verticales. 2, protegido contra caídas de agua de hasta 15 grados en la vertical. 3, protegido contra agua de lluvia hasta 60 grados de vertical. 4, protegido contra las proyecciones de agua de todas las direcciones. 5, protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. 6, 6, protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes del mar. 7, protegido contra inmersión. Y el 8, protegido contra los efectos prolongados de inmersión bajo presión. Es decir, que ya puede ser sumergido a altas profundidades. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, todos los equipos tienen un índice IP. Es más, en este momento ya la mayoría de equipos comerciales, ¿sí? Electrodomésticos y demás, también les exigen este índice de protección, por lo menos que lo identifique. ¿Sí? Profe, Señor. una interrupción ahí, o sea que cuando un celular dice IP68, o sea, un número es de polvo y el otro es de agua. Correcto. El primero implicaría que está totalmente protegido ante polvo y el segundo que es sumergible. ¿Sí? Los iPhones sumergibles y todo tienen un IP67, ¿sí? Tampoco es que puedan sumergirlo mucho, sí, a unas altas presiones, pero sí, todos esos sumergibles tienen el IP67. Todo equipo que no sea sumergible, pero que medio resista el agua, va a tener un índice menor. ¿Bien? Muchachos, preguntas, dudas. Pues no, profe, pues de lo que escuché antes de que se me fuera como la conexión, todo entendible. Ahí hasta el momento, sí, señor. Perfecto, no, don Arbey, ojalá pues no se nos vuelva a caer el internet, ni a ustedes ni a mí. Muchachos, el lunes es festivo, según me dijeron ahorita los compañeros. Entonces, creo que el lunes nos toca clase, ¿cierto? Espere, confirmo. Sí, el lunes sí tenemos clase, profe. Como el lunes pues es festivo, entonces nos volvemos a encontrar el día jueves a esta misma hora. Les deseo un muy buen fin de semana. Se cuidan, muchachos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Lo mismo, buen fin de semana, profe. Muchas gracias, que estén bien. Chao, profe. Luego. Hasta Don Mauro, luego. don Arbey, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, lo mismo.